un poco. La fisiopatología casi es la misma, ¿ya? Pero sobre todo incidir más que todo en el examen físico y en el diagnóstico. Bueno, podemos empezar diciendo que la epicondilitis lateral es un trastorno, más que una tendinitis, es una tendinopatía de la musculatura que se inserta sobre el epicóndilo lateral del húmero distal, ¿no? Entonces, como nosotros sabemos, en la parte del húmero distal hay las prominencias, que son tanto el epicóndilo, que es el epicóndilo lateral, o el epicóndilo medial, ¿no? O epitrócleo. El epicondilitis lateral es conocida como codo del tenista, codo del carpintero, codo del timonelo, el latiguillo del político, ¿no? Eh, Menos del 10% de la población ah, afec- afecta, se dice que juega tenis o el deporte de la raqueta. Eso quiere decir que no todos los pacientes que presentan epicondilitis lateral son tenistas. Entonces hay otras causas que generan esta patología, ¿no? Se dice que entre el 1 y el 3% de la población general presenta esta patología y puede llegar hasta un 7%, entre 2 a 23%, ¿no? Sobre todo en trabajadores manuales que realizan movimientos repetitivos de extensión y supinación, tanto de antebrazo como de muñeca, ¿no? Además, se ha encontrado que no hay diferencia en cuanto a la epidemiología entre varones y mujeres, y que el pico de incidencia se encuentra entre los 45 y los 60 años, ¿no? Sobre todo en la población que es activa, sobre todo. Como vemos acá, les he presentado acá para recordar eh, la anatomía de la inserción de los músculos que son prosupinadores y extensores. Acá en esta imagen podemos observar la inserción del bráqueo radial. Vemos el primer radial o radial largo del radio. Este es el extensor radial corto de la muñeca, el extensor común de los dedos, el extensor cubital, ¿no? Como vemos acá, esta es una disección, vemos el brazo radial, luego vemos más distal el radial largo del carpo, luego el extensor radial corto del carpo. Como vemos, este es el músculo, el tendón que más se afecta en esta patología, ¿no? Entonces, eh, el tendón más afectado de la musculatura extensora es el extensor radial corto del carpo, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, en 1936, Trías propuso que las rupturas microscópicas y macroscópicas eran el origen de esta patología, ¿no? Pero en 1939, Crouchard y Niels publicaron sus resultados histológicos en los que afirmaron que esta patología, más que una tendinitis, se trataba de una hiperplasia angiofibroblastica. ¿Y en qué consiste? En una formación inmadura y desorganizada de colágeno con elementos fibroblásticos y vasculares inmaduros, ¿no? Como le dije, afecta predominantemente a la inserción del extensor carpi radial y brevis, y por eso, por tratarse de una hiperplasia angiofibroblastica, debería usarse el término de tendinosis y no de tendinitis. Entonces, ¿qué hay que realizar para el diagnóstico? Una buena anamnesis, ¿no? Hacer una análisis concienzuda de los pacientes, sobre todo preguntar sobre sus antecedentes personales, ¿no? Que si tuvo una cirugía previa, si presenta un cúbito varo, ha sufrido luxaciones, traumatismo, fracturas, y sobre todo la actividad laboral y deportiva que practica. La clínica típica de esta patología es que se caracteriza por un dolor, sobre todo a nivel anterior y proximal del epicóndilo lateral. Este dolor frecuentemente se irradia hacia la masa muscular del extensor común de los dedos y se reproduce con la contracción contra resistencia de la musculatura extensora, tanto de la muñeca como de los dedos, ¿no? Vamos a ver que hay una maniobra de Thompson que consiste en un dolor a la extensión del tercer dedo con resistencia, contra resistencia, y también de la musculatura supinadora, ¿no? El dolor es gradual e insidioso,
no se ve afectado el rango de la movilidad tanto del codo como en la muñeca, y hay cierta pérdida de la fuerza debido al dolor, ¿no? En los casos que la enfermedad ha avanzado, lo que se va a observar es una prominencia a nivel del epicóndilo lateral, lo que representa que hay una calcificación de los tendones. Entonces, como le dije, para esta patología básicamente es dolor a nivel del epicóndilo lateral, y hay muchas pruebas, ¿no? Hay muchas pruebas y exámenes para el examen físico. Algunas de las que he encontrado, por ejemplo, vamos a ver que es de test de Mosley, donde esto es debido al atrapamiento selectivo del tendón del extensor corto, del radial corto del carpo, ¿no? Que es el tendón más afectado. Y como le dije, en este caso hay un dolor a nivel del epicóndilo lateral al intentar hacer una extensión contra resistencia del tercer dedo. La maniobra de Thompson, esto se debe al estrés generado sobre el origen común de los extensores. ¿En qué consiste? Yo coloco el antebrazo en pronación, como ven los dedos y la muñeca en ligera flexión, y lo que voy a hacer es una extensión contra resistencia, ¿no? El examinador lo que hace es evitar que se extienda la muñeca y los dedos, ¿no? Entonces, al tratar de extender, va a generar un dolor en la zona del epicóndilo lateral. Entonces, estaremos hablando de una prueba de Thompson, un test de Thompson positivo. Luego tenemos otro examen clínico que es el test de la silla o de Gardner, que consiste en la presencia de dolor en el epicóndilo lateral al tratar de levantar la silla con el antebrazo en pronación. Vemos que el brazo está en pronación, ¿no? Y se trata de levantar la silla y va a generar dolor a nivel del epicóndilo lateral. El test de Bowden, que consiste en ejercer presión sobre el esfingmanómetro, el manguito, a unos 30 milímetros de mercurio, y el examinador tiene que mantener esa presión, y al tratar de llegar a los 30 milímetros de mercurio se va a generar dolor en el epicóndilo lateral. El test de Mill, como vemos acá, lo que se hace es se sujeta el codo y con la otra mano se hace contrarresistencia con el antebrazo en pronación, y lo que hace el paciente es tratar de llevarlo a supinación. Esta, esta maniobra de contrarresistencia para realizar supinación va a generar dolor en el epicóndilo lateral. Hablemos de un test de Mill positivo, ¿no? La prueba de Cosen, como observan ahí, igual el examinador coge el codo, ¿no? Lo pone fijo el codo y hace resistencia a una muñeca, a la muñeca en leve extensión dorsal con los dedos flexionados, y el paciente va a hacer extensión contra resistencia, y al presentarse dolor en el epicóndilo lateral podemos decir que es una prueba de Cosen positivo. Doctor, disculpe, hay algunos alumnos que están esperando en la sala de participantes. A ver. Admitir a todos. ¿Ya están todos? ¿No? Sí, doctor, solamente los que estaban esperando. Ya, ok. Entonces, continuando, ¿no? Como observamos, no solamente ya vemos el examen físico, ahora vamos a ver el diagnóstico radiológico, ¿no? La radiología simple de codo, tanto en AP como lateral, en realidad al inicio no se va a observar algún cambio en la radiología. Cuando hablamos ya de casos crónicos, lo que podemos observar es una calcificación, ¿no? Acá hay una calcificación leve, pero te voy a mostrar otras imágenes donde vemos una calcificación ya sea del tendón o de las partes blandas que se presentan en los casos crónicos, ¿no? Entonces, esta calcificación, como le dije, es básicamente en el tendón que es más afectado, ¿no? El extensor carpi radial y brevis, ¿ya? Entonces, aquí vemos acá que se insinúa una calcificación en esta zona de la extensión, el epicóndilo lateral, y acá también vemos esta calcificación. Otra imagen en la ecografía
que nos va a permitir detectar cambios tanto de estructura como también puede mostrarnos hipervascularización, aunque es una prueba altamente sensible, pero de baja especificidad. Como vemos en esta imagen, acá vemos el epicóndilo, el extensor, el tendón del extensor común de los dedos, que se ve aumentado tanto en espesor, y vemos una imagen hipoecoica, ¿no? Vemos acá una imagen que nos indica que hay pérdida del patrón y hay un aumento de pequeñas rupturas, ¿no? Entonces acá observamos el epicóndilo, la cabeza del radio, ¿no? La cavidad articular, el ligamento colateral lateral, el extensor común de los dedos, ¿no? Que esa es la zona hacia donde más irradia el dolor que se produce en la epicondilitis lateral. Acá vemos una imagen donde vemos que hay un aumento de la angiogénesis, la vascularización, ¿no? Que también se puede observar en una ecografía Doppler. En la resonancia magnética, lo que se va a observar es un aumento de la señal, como vemos en esta imagen, hay un aumento de la señal, y también nos pueden mostrar engrosamiento o colección a nivel tanto de la cápsula como del tendón, ¿no? Lo que permite la resonancia es cuantificar el espesor de la lesión y también va a permitir la localización superficial o profunda de la misma en función de dichos hallazgos para poder hacer un tratamiento ya sea abierto o artroscópico. Esta es una diapositiva donde se han hecho estudios para ver las ventajas y desventajas de las pruebas diagnósticas, ¿no? Sobre todo de ayuda diagnóstica radiográfica, ¿no? La radiografía siempre nos permite, que es una prueba barata, accesible, pero la desventaja es que produce radiación y no permite ver la patología de parte blanda. Como le dije al inicio, las radiografías aparecen como normales. La ecografía relaciona síntomas con la imagen en tiempo real, prueba sensible pero poco específica, como les dije, es operador dependiente pero poco específica, ¿no? Y la resonancia magnética ofrece menos variabilidad interobservador, aporta información sobre la patología intraarticular y partes blandas, pero es una prueba cara para pedir de rutina, ¿no? Esta también es otra tabla que nos muestra de estudios comparativos de la sensibilidad y especificidad de las diferentes pruebas utilizadas, como el test de Mil, que es sensible en un 50%, específica en un 100%, el de Mawley, sensible en el 88%, 0% de especificidad, la Green-Strain, que es sensible en el 78-85% y específica en el 80-90%, ¿no? Estos son estudios, por ejemplo, de Levin dice que para él la sensibilidad es del 78-82% de ecografía y una especificidad de 36 a 48,5%, ¿no? Perdona. Y también otro estudio que hace Miller encuentra una sensibilidad para la ecografía del 64-82%, pero especificidad del 67 al 100%. Y Nocerino encuentra que para resonancia magnética la sensibilidad es del 90 al 100%. Ahora, todos estos no discordancias en lo que es la parte, sobre todo laboratorial y clínica, lleva a que hayan diferentes clasificaciones que tratan de dar un diagnóstico más preciso y poder hacer un tratamiento más adecuado para esta patología, ¿no? Tenemos la clasificación de NIRS, que los divide en hallazgos anatomopatológicos, características del dolor e intensidad del dolor, ¿no? En cuanto a hallazgos anatomopatológicos, los divide en cuatro tipos. La tipo 1, que encuentra solamente una inflamación aguda, que es reversible, sin invasión angiofibroblástica. La tipo 2, hay una invasión parcial y representa más o menos el 50% del espesor de incisión del tendón. En el tipo 3, la invasión es más o menos del mayor del 50%, con o sin ruptura parcial o completa del tendón. La tipo 4 es la tendinopatía de todo el tendón en sección, pero que puede estar con o sin ruptura parcial o completa del tendón. En este tipo de análisis anatomopatológico, la tipo 3 y la 4 sí o sí deben tratarse de forma quirúrgica.
¿ya? Y los tipo 1 y 2, como son más que todo un proceso inflamatorio, puede responder a los AINES. En cuanto a las características del dolor, la clasifica en 7 tipos. La 1, que es cuando el dolor se presenta tras el ejercicio, pero que se resuelve en 24 horas, ¿no? La tipo 2, que es también tras el ejercicio, pero que se resuelve en mayores de 48 horas con calor. La tipo 3, que se presenta el dolor con el ejercicio, pero sin alteración de la técnica deportiva. La tipo 4, con el ejercicio y con alterando la técnica deportiva. La tipo 5, que se presenta el dolor con actividades pesadas diarias. La tipo 6, con actividades ligeras diarias y en reposo, pero sin alterar el sueño. Y la tipo 7, en reposo y con alteración del sueño. Y la intensidad del dolor, que según, teniendo en cuenta la escala IVA, ¿no? Como conocemos todos, de escala del dolor de 0 al 10, ¿no? Otra clasificación es la clasificación histológica de Babra, que lo clasifica en 4 tipos, ¿no? El grado 1, cuando las fibras de colágeno pierden la organización compacta y un aumento de la ondulación. Va a existir un incremento relativo del colágeno tipo 3 y una mínima proliferación celular. El grado 2, hay un aumento de la proliferación y agrupamiento celular, así como la angiogénesis. El tipo 3, se inicia la apoptosis celular, hay una migración, hay un aumento de la migración celular y hay producción de metaloproteinasas, ¿no? La matriz celular comienza a deformarse, a fracasar. En tipo 4 existe un fallo estructural en mecánico, ¿no? En esta imagen van a observar cómo es un tendón normal, tendón sano. Vemos las fibras de colágeno que son paralelas, ¿cierto? Y los tenocitos son alargados. Miren en el grado 1, como ya la ondulación se hace más prominente, ¿no? Hay proliferación y agrupamiento celular. Vamos a ver que ya las células están ya redondeándose, incluso los núcleos, que hay un aumento del colágeno tipo 3, ¿no? En el grado 2, como vemos, ya hay proliferación y agregamiento celular aumentado. Vemos que hay migración celular y aparecen los vasos sanguíneos neoformados, ¿no? Angiofibrosis hiperplásica. En el grado 3, la migración aumenta y hay aumento de la producción de metaloproteinasas, ¿no? Y empieza la muerte celular programada o apoptosis. En el grado 4, como vemos, hay un cambio, ya una pérdida de la estructura del tendón, ¿no? Una falla completa de la estructura y de toda ya la estructura de la célula. Miren cómo están migradas, hay bastantes vasos sanguíneos, hay proliferación celular abundante. La clasificación de Walton, esta la clasifica según los hallazgos en resonancia magnética. El grado 1, que puede ser de normal a leve, hay una baja intensidad en T2. El grado 2, aumento de la señal moderado en T2, y el grado 3 es un aumento de la señal generalizado en T2. Y según la longitud de separación, puede ser grado 1 de 0 a 2 milímetros, grado 2 de 2 a 5 milímetros, y grado 3 de 6, mayor de 6 milímetros. Como vemos en esta imagen, acá vemos un grado leve, ¿no? Un grado moderado en T2, y acá vemos, miren acá esta imagen, ¿no? Un incremento de de la, de la zona interseccional del tendón, ¿no? Grado 3, hay un incremento moderado, severo acá, ¿no? Acá es moderado y acá es leve. Esta es una imagen que nos muestra la separación, ¿no? Que puede ser eh, menos de 2 milímetros, de 2 a 5 milímetros y mayor de 6 milímetros, ¿no? En esta clasificación, la clasificación de Chilito, la clasifica según una clasificación. Esta imagen nos muestra la zona interseccional del tendón, ¿no? Sobre todo del segundo radial o radial corto del carpo, ¿no? Y acá vemos en el tipo 1A, vamos a ver que el tipo 1 de la clasificación presenta contacto óseo, y en la tipo 2 hay calcificación, pero de las partes blandas. Y acá vemos que
hay un contacto óseo, pero calcificación no abarca toda la zona intersticial, menos del 50%. Ese es tipo 1. Acá vemos que está aumentando más del 50%. Cuando es más del 50% de la calcificación a nivel óseo, decimos que es una A2, mayor del 50%. Y acá vemos calcificación ya no en la zona intersticial, sino en las partes blandas, ¿no? No hay contacto óseo en la calcificación. Ese es una tipo B. La clasificación según los hallazgos artroscópicos de Barker lo va a dividir en tres tipos, ¿no? La tipo 1, vemos la cápsula lisa, no se ve zonas irregulares en la cápsula, hay inflamación y pequeñas erosiones del tendón, ¿ya? En la tipo 2, vemos desgarros lineales de la cápsula y de la superficie del origen del tendón. Y en la tipo 3, vemos una reacción capsular y vemos ya que el tendón se está abulsionando. Este es un cuadro que nos muestra los diferentes diagnósticos diferenciales que puede haber con esta patología, ¿ya? Entonces tenemos que tener en cuenta estos diagnósticos. Podemos hacer diagnóstico diferencial con síndrome de plica posterolateral, cuyo factor predisponente es un traumatismo, también puede ser el sobreuso. Hay dolor en la articulación posterior, ¿no? A diferencia de la epicondilitis que es anterolateral, hay dolor al final de la extensión, H esquivo resalte. La prueba diagnóstica básica es la resonancia, que nos muestra las plicas radiomerales, el síndrome del túnel radial, que también es debido a una actividad manual intensa, también a la hiperlaxitud. Y la clínica es básicamente que el dolor se caracteriza porque se localiza a 5 centímetros distal al epicóndilo, ¿ya? Y se caracteriza también porque se presenta con el dolor a la presión en la zona del nervio, el territorio nervio radial. La prueba característica del test de supinación resistida con extensión dolorosa. Como es un problema nervioso, lo que podríamos pedir es una electromiografía, ecografía de resonancia. La artrosis, como vemos, es un factor predisponente en la edad y el sobreuso. La característica del dolor clínico, la rigidez articular. La prueba diagnóstica serían la radiografía y la resonancia magnética. Otro de las patologías que tendríamos que tener en cuenta es la osteocondritis disecante, que se presenta básicamente en adolescentes y deportistas. Hay una pérdida de extensión, hay bloqueos, el shear test positivo, o sea, el dolor a la presión, a la presión, así como le mostré el examen de Bode con el manguito, es parecido a este test. La resonancia y la tomografía computarizada son importantes para hacer el diagnóstico diferencial con osteocondritis disecante. También puede presentarse diagnóstico diferencial con inestabilidad posterolateral, cuyo antecedente es una luxación o traumatismo o cirugías previas. Puede caracterizar por dolor con resalte, pivot test, stand-up test, push test. Aquí podríamos pedir una resonancia o una radiografía con estrés para ver si hay una subluxación o la resonancia para ver si hay lesión de ligamentos. Y las cervicodiacalgias, como antecedentes tendría que tener un antecedente de la patología cervical, hay dolor cervical irradiado del brazo, es reproductible con específica de cada raíz, ¿no? Podemos pedir una raíz simple a nivel de la columna cervical para ver si hay disminución de los espacios intervertebrales, resonancia magnética para ver si hay patología discal o electromiografía para ver si hay afectación radicular o nerviosa. En cuanto al tratamiento, ¿cuál es el objetivo del tratamiento de la epicondilitis? Básicamente, controlar el dolor, mejorar la fuerza y la resistencia, lograr la vuelta de la actividad diaria del paciente, preservar la movilidad y la función del miembro afecto, evitar un futuro deterioro tanto clínico como histológico, ¿no? En realidad no existe un protocolo estandarizado para el tratamiento de la epicondilitis lateral. El manejo terapéutico se extiende desde reposo hasta la cirugía. La elección va a depender de la experiencia y el conocimiento sobre las diferentes terapias. Dentro de las opciones terapéuticas que tenemos, terapia manual, punción seca sobre puntos gatillos, ondas de choque, corrientes galvánicas,
infiltración con glucocorticoides, las terapias biológicas que están en boga actualmente, el plan más rico en factores de crecimiento, y por último, si estas opciones no dan resultado, por lo menos durante 6 meses, podríamos tener la opción de tratamiento quirúrgico, que puede ser a través de cirugía abierta o cirugía artroscópica. El otro tema que vamos a ver acá es la epicondilitis medial, que casi fisiopatológicamente también es una tendinopatía, ¿ya? Se cursa con degeneración tendinosa del grupo muscular. Acá es el músculo flexor pronador. Recuerden que la epicondilitis lateral es el grupo muscular extensor supinador, y en la epicondilitis medial el grupo muscular flexor pronador. ¿Ya? Tenemos que la tendinopatía va a afectar a la inyección proximal del músculo común flexor pronador, y los músculos involucrados, tenemos el pronador redondo, el flexor común, flexor carpio radialis o palmar mayor, el palmar y longus, palmar menor, y el flexor carpio ulnaris, el flexor cubital, ¿no? Doctor, Dime, por favor. ¿cómo? Y también hay alumnos que están esperando y también ya se está acabando el tiempo, vuelven a ingresar al link, al mismo link. Ya, entonces, mejor volvemos a entrar al link. Sí, mejor, doctor. Ya, ok, ok. Recién ingresa, estamos tratando el tema de epicondilitis y pericarditis, ¿no? Conforme voy avanzando, le voy haciendo un repaso de lo otro para que vayan teniendo en cuenta lo que se ha hecho. Entonces decía que la epitocleitis, a diferencia de la epicondilitis lateral, se da en los músculos de la parte del epicóndilo, ¿no? Que sobre todo son los músculos flexopronadores, a diferencia de la epicondilitis lateral, que son los músculos extensores supinadores, ¿no? Entonces, ¿qué músculos están involucrados? El pronador redondo, el palmar mayor o flexor carpi radialis, el palmar y longus o palmar menor, y el flexor cubital o flexor carpi ulnaris. Entonces, la epitocleitis constituye la causa más frecuente del dolor medial del codo, pero aún así es 4 o 7 veces menos frecuente que la epicondilitis lateral. Puede afectar a jugadores de golf, por eso le llama el codo de golf, y a deportistas de lanzamiento por encima de la cabeza. La prevalencia varía según las series y va desde el 0.4% hasta el 1.9%. Este es un recuerdo de anatomía. Acá vemos el epicóndilo medial, vemos el pronador redondo, el flexor radial del carpo o palmar mayor, ¿no? Este es el flexor superficial de los dedos y el extensor común. Acá recordar, si yo prono el antebrazo, voy a ver el epicóndilo lateral, medial, el epicóndilo medial, el olecrano, y acá tengo el flexor cubital, que en sus inserciones, entre inserciones en el epicóndilo y el olecrano, van a formar como una asa, ¿no? Por donde vamos a encontrar al nervio. ¿Qué nervio sería? Nervio cubital. Recuerden, entre el epicóndilo o la epitróclea y el olecrano, en ese canal vamos a encontrar al nervio cubital. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante que les haga referencia de esta vista? Porque vamos a ver una clasificación de la epitocleitis que considera si hay afectación o no hay afectación del nervio cubital. En cuanto a la fisiopatología, como les dije, en epicondilitis lateral básicamente es una hiperplasia angiofibroblastica, ¿no? Que se caracteriza por la producción de células inmaduras, fibroblásticas, y la neovascularización, ¿no? En etapas tempranas, primero hay microrupturas y va a progresar a gran degeneración. Entonces hay una degeneración tendinosa angiofibroblastica más que un proceso inflamatorio, por lo que el término, como les dije, debe ser tendinosis. ¿Ah? En cuanto al diagnóstico clínico y examen físico, igual, básicamente una buena historia clínica, haciendo una buena anamnesis, sobre todo de la parte laboral y parte deportiva, ¿no? Las actividades que realiza, si hubo un antecedente de traumatismo, si hubo antecedente de cirugía,
La clínica se caracteriza porque hay dolor sobre las inserciones tendinosas flexopronadoras en la zona anterior del epicóndilo medial. El punto máximo de dolor es a 5 milímetros distal y anterior al punto medio del epicóndilo, ¿no? Es a nivel del origen del pronador redondo y el flexor radial carpus, o palmar mayor. Hay pérdida de la fuerza prensil de la mano, hay que evaluar de forma precisa, ¿se acuerdan? El nervio cubital, porque puede haber lesión, ¿no? Y puede haber una neuritis del nervio cubital. Puede ocurrir lesiones asociadas del complejo ligamentoso medial del codo. En cuanto a las pruebas de ayuda diagnóstica, tenemos las radiografías simples. Como le dije al inicio, aparecen normales, pero podemos observar en los estados ya crónicos las calcificaciones o exoptosis del bicóndilo medial, como esta imagen. Acá vemos que la calcificación no solamente puede estar en el epicóndilo, sino también encontrarse en la zona articular, y puede haber pinzamiento articular y también afectación del ligamento colateral interno. La ecografía, vamos a observar imágenes hipoecoicas en los casos degenerativos y lesiones anecoicas en las roturas, ¿no? Como vemos, acá hay una deformación de la parte del epicóndilo medial, y acá en esta zona de la musculatura epicondiliar vamos a ver que hay zonas hipoecoicas, anecoicas, perdón, que me indican que hay ruptura del tendón. En cuanto a la resonancia magnética, podemos ver engrosamientos tanto en T1 y en T2, y también edema alrededor del tendón, ¿no? Acá en esta imagen podemos observar que hay una calcificación en el origen de los tendones flexores, que nos indica que es una tendinosis crónica. Y en esta imagen vemos una imagen hiperintensa en el origen de los músculos flexores, el cual está rodeado por líquido, ¿no? ¿Qué clasificaciones tenemos acá? La clasificación de Urnish, que clasifica en 4 grados. La etapa 1 hay un proceso inflamatorio que no asocia tejido patológico que se resuelve satisfactoriamente con analgésicos o con terapia física, o ya sea con medios físicos, ya sea hielo, por ejemplo, o compresas calientes. La etapa 2 hay una lesión que asocia cambios patológicos, tales como la generación escleroblástica, ¿no? Hay un proceso de tendinosis. En la etapa 3 hay una tendinosis, pero con falla estructural. Y en el estadio 4 ya se agrega calcificación. Esta es la clasificación de Galvin y Murray, como le dije, que considera si hay lesión del nervio cubital. En la tipo 1A no hay neuropatía cubital, en la tipo 1B es leve, y en la tipo 2 es moderada o severa. El tratamiento básicamente es no quirúrgico, al inicio conservador, puede ser 2 a 4 semanas de reposo y uso de analgésicos o de AINES. La inmovilización estricta del codo es habitualmente innecesaria, siempre que sale inmovilización relativa al paciente. La fisioterapia, que puede ser ya como por medios físicos o kinesioterapia o electroterapia también. Las infiltraciones con corticoides y el plasma rico en plaquetas, ¿no? Y si el tratamiento en un periodo más o menos de 6 meses no hay mejora, podemos recurrir al tratamiento quirúrgico, ¿no? Que básicamente consiste en exposición del tendón lesionado, hay que hacer ese de la parte más afectada de este, reparación del defecto resultante y reinserción de los tendones en su origen humeral. ¿Alguna pregunta de esta parte para poder empezar con gonalgias? Algunas atragmatas, ¿no? ¿Cómo? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Yeah. Vamos a continuar entonces con la siguiente clase, ¿eh? Pero yo sí quisiera que fijen bien los conceptos, por favor. Recuerden, epicondilitis lateral, ¿qué músculos afectan? Pronosupinadores, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el más afectado?
Cualquiera, chicos. ¿Cuál es el más afectado? ¿Cuál tendón es el que más afecta? Tendón radial largo del carpo. El corto, ¿ya? El segundo, acuérdense, es el radial, el extensor radial corto del carpo, ¿ya? Y la clínica, recuerden que es dolor básicamente, no puede haber debilidad a veces, ¿cierto? Y recordarse que es una tendinosis más que una tendinitis, por la fisiopatología que les he explicado. En cambio, en la epitocleitis, la musculatura afectada es el flexo pronador, ¿no? Vamos a empezar con la siguiente clase, entonces. La gonalgia es el dolor de rodilla, ¿no? Entonces, recordar que la articulación de la rodilla, pese a que sea una articulación que soporta gran carga y es voluminosa, hay que recordar que es frágil por su situación y su anatomía, ¿no? Recuerden que en la rodilla casi los huesos están en contacto con el exterior, a veces solamente separados por la piel. En ella vamos a encontrar innumerables patologías, ya sea reumatismos poliarticulares o lesiones propias óseas o con frecuencias postraumáticas. La queja más frecuente es el dolor de rodilla, que afecta a las personas de todas las edades. ¿Ah? No hay un grupo etario al que, digamos, que el dolor de rodilla se presenta. Como le dije, puede ser resultado de lesiones, ya sea a nivel de ligamento, de desgarro del cartílago, lesión ósea, ¿ya? Una infección. Recordar que hay unas afecciones médicas como la artritis, la gota y las infecciones, que también puede provocar dolor en la rodilla. Entonces, para orientarme en el diagnóstico de la gonalgia, tengo que tener 3 conceptos básicos. Primero, saber qué tejidos y patologías pueden estar afectadas. ¿Qué tejidos pueden estar afectados? El cartílago, la sinovia, el hueso subcondral, los ligamentos, los tendones, las bolsas y los meniscos, ¿no? El cartílago hay una degeneración del cartílago, puede ser una artrosis, ya sea de un compartimento o tricompartimental. La sinovial, podemos haber una infección, una artritis séptica, por depósito de cristales como la gota. Podemos tener reumatismos inflamatorios como la artritis reumatoidea, o también podemos incluso tener tumores como el sinovio sarcoma. A nivel del hueso subcondral, puede presentarse por una fractura de esfuerzo, sobre todo hay un deporte que se llama el deporte de los saltadores, constantemente están saltando esos deportistas y producen fracturas por esfuerzo, ¿no? Puede haber también necrosis, ya sea el cóndilo femoral, enfermedad de Paget, un osteoma osteoide. A nivel de ligamentos, como puede afectar el ligamento cruzado anterior, cruzado posterior, los ligamentos colaterales, tanto mediales como laterales. A nivel de tendones puede estar afectado la pata de ganso, ¿no? O el tendón rotuliano, el tendón cuadricipital. A nivel de las bolsas prerrotulianas puede haber una bursitis prerrotuliana, y los meniscos pueden haber tanto rupturas como degeneración, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuál es el otro aspecto? Ya vimos que pueden estar afectados los ligamentos o qué patología, ¿no? ¿Qué tejido y qué patología? Ahora, hay que ver qué compartimento está afectado. Puede estar afectado el compartimento anterior, en un síndrome rotuliano. Pueden estar afectados los compartimentos internos o externos, como en los síndromes meniscales, o un síndrome ligamentoso que puede afectar tanto a los ligamentos colaterales como a los cruzados anterior y posterior, ¿no? Signo del cajón me dice puede ser anterior cuando hay lesión del ligamento cruzado anterior, o cajón posterior cuando hablo del ligamento cruzado posterior, ¿no? Entonces, el otro aspecto, son los 3 aspectos que le dije. Entonces, primero, la tejido y la patología. Segundo, el compartimento. Tercero, hacer un enfoque diagnóstico global. ¿En qué consiste este enfoque diagnóstico global? Hacer una buena anamnesis y una exploración física,
Esta exploración y esta anamnesis me van a llevar a hacer conclusiones clínicas, que muchas veces con solamente la parte clínica yo puedo llegar a un diagnóstico y dar un tratamiento para estos pacientes. Ahora, si estas conclusiones clínicas no son contundentes, puedo ayudarme por estudio de imagen, por pruebas del laboratorio o patología, ¿no? Biopsias. Llegar a un diagnóstico etiológico y esto al tratamiento. ¿Qué causas pueden generar dolor a nivel de la rodilla? Problemas mecánicos, ya sea un cuerpo suelto, en articulación, hay fragmentos de hueso que están alojados en el espacio articular y van a generar dolor. También puede deberse a un síndrome de la banda iliotibial, que como ustedes saben, la banda iliotibial es la fascia que va desde la cadera hasta la parte externa de la rodilla. Muchas veces esta banda se tensa y genera dolor al roce con la parte externa del fémur. Puede deberse también a una luxación de la rótula, a dolor de la cadera o pie. Recuerden que al alterar la forma de caminar, porque hay un dolor en la cadera o en el pie, esto también puede provocar dolor en la rodilla. Y se dice que el dolor referido, que no se localiza en la rodilla, la mayoría de veces es proveniente de la cadera. Otra de las causas es la artritis, que puede ser una artroartritis como la artrosis degenerativa, ¿no? Acuérdense que por la edad hay un deterioro del cartílago. La artritis reumatoidea, que es una afección autoinmunitaria. La gota, que es por acumulación de ácido úrico en la articulación. La pseudogota, que se debe a depósito de cristales de calcio en el líquido sinovial. Una artritis cíclica debido a una infección, ¿no? En la cual aparece fiebre, edema, hay limitación funcional. ¿Cuáles son los síntomas de la gonalgia? Básicamente, ustedes saben que es dolor, ¿cierto? Entonces, este dolor puede ir acompañado de inflamación y rigidez, enrojecimiento y temperatura al tacto, sobre todo en las inflamaciones, ¿no? En las artritis infecciosas, en las artritis reumatoideas. Puede haber debilidad o instabilidad en las rupturas ligamentarias, sonido de chasquido o crujido cuando hay lesiones de meniscos. Puede haber incapacidad para extenderse completamente la rodilla, para extenderla, ¿ya? Debido a una rigidez o también puede ser por un problema ligamentario. El bloqueo, que pueden distinguirse en dos formas, el auténtico, que es por una lesión, sobre todo meniscal, y la más compleja es el asa de cubo, y el pseudo bloqueo, que es más que todo un dolor debido a una inflamación, o sea, a un proceso inflamatorio no anatómico, que desaparece ese bloqueo cuando sé la causa que lo provoca, ¿no? Y derrame sinovial, aumento de volumen en la rodilla, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, tener en cuenta factores de riesgo. ¿Qué factores pueden llevar a que estos pacientes agraven su situación o su cuadro clínico? El sobrepeso, como saben ustedes, al aumentar la exigencia sobre las articulaciones, va a aumentar el riesgo de osteoartritis y va a acelerar la ruptura del cartílago articular. La falta de flexibilidad o fuerza muscular. Recuerden ustedes que los músculos ayudan a estabilizar y proteger las articulaciones y al perder la flexibilidad muscular va también a empeorar la amplitud del movimiento, ¿no? Determinadas deportes y ocupaciones, como le dije, por ejemplo, hay deportistas que son de alta calidad, sobre todo los deportistas que practican deporte de alta competencia, ¿no? Como los saltadores, hay un deporte, como le dije, hay los deportes de los saltadores que tienen estas tendencias a hacer estas lesiones, y las ocupaciones, ¿no? Y lesiones previas que han sido maltratadas. El diagnóstico básicamente se hace por el examen físico. Primero hay que hacer una buena inspección en la rodilla, hay que ver si está aumentada de volumen, si hay calor, si está aumentada, si hay diferencia de color. Siempre hacer un examen comparativo de ambas rodillas, ¿ya? Si hay hematomas visibles, observar los rangos articulares, la flexión, recuerden, hasta 140 grados, la extensión hasta menos 10 grados. Hay que evaluar la integridad, la estructura de la rodilla, ¿no? En el examen físico podemos ver nosotros en este caso, en esta imagen, por ejemplo, vemos una rodilla normal. Este es un genuvaro, y acá vemos un genuvalgo, ¿no? Recuerden las rodillas abiertas, genuvaro, rodillas afrontadas, genuvalgo. Podemos también ver que en la parte
anteroposterior también hay lesiones. Vemos acá un genus recurvatum. Esta es una rodilla normal y acá un antecurvatum, que siempre es, perdón, esta es una rodilla flexa que siempre es patológico. Yo veo una rodilla flexa, pensar siempre que es patológico. Hay algo que está pasando ahí, ¿no? Entonces, dentro del examen físico, como le dije, observar si hay derrame sinovial, siempre comparando ambas rodillas. Miren acá esta rodilla con esta, más aumentada de volumen. Hacer el signo de la oleada, que consiste en cojo la parte inferior del polo de la rótula, con el dedo pulgar índice en una mano y con la otra mano, dedo pulgar índice, como llevando hacia abajo la parte, la parte que está hinchada, y voy a sentir cómo ondula el líquido que está dentro de la cavidad articular, ¿no? El signo de la oleada. En ligamento cruzado anterior, ustedes recordarán que se utiliza la maniobra del Lachman, cajón anterior. Lachman, acuérdense que es la rodilla flexa en 20 grados, con una mano sostengo el fémur y con la otra la tibia, y hago un desplazamiento anterior, ¿no? Si veo que la rodilla va hacia adelante, la tibia va hacia adelante, estoy ante un Lachman positivo. Igual en el cajón anterior, lo que hago es estabilizo el pie, ¿no? Cojo con ambas manos, miren, los pulgares en la parte anterior y tanto el segundo, tercero y cuarto dedo, cogiendo la parte posterior, la zona poplitea, y hago tracción hacia adelante, ¿no? Si veo que hay un deslizamiento de la tibia sobre el fémur, estoy ante un probable lesión del ligamento cruzado anterior. Igual para el cajón el cajón posterior, la maniobra pero inversa. Los ligamentos colaterales, miren el bostezo medial, cojo la parte interna de la pierna con una mano y con la otra la parte lateral del muslo, lo que hago a un valgo y voy a ver. Toma con una mano la posición distal de la tibia y con la otra sujeta la rodilla por su cara medial. Hago un valgo acá y voy a ver que hay una abertura a nivel medial, ¿no? Entonces es una lesión del ligamento colateral medial. Bostezo medial, ligamento colateral medial. Acá hay una imagen donde hago para que vea cómo se hace la maniobra, pero este es en la parte lateral, bostezo lateral. Bostezo medial, ruptura del ligamento colateral medial. Bostezo lateral, ruptura del ligamento colateral lateral. De cúbito supino, examinador toma con una mano la porción distal de la tibia y con la otra sujeta la rodilla por su cara medial. Entonces desplaza la tibia hacia medial con la otra mano, realizando una maniobra de 3 en varo. Si se quiere aislar el ligamento colateral lateral del resto de las estructuras estabilizadoras de la rodilla, como por ejemplo los ligamentos cruzados, se debe realizar esta maniobra con una flexión de rodilla de 30 grados. ¿Ya? Entonces, Es positivo cuando se observa mayor laxitud, disminución del tope o dolor en comparación al lado contralateral. Entonces, dos cosas importantes. Siempre hacer examen comparativo. Recuerden, siempre hacer examen comparativo. En el bostezo medial veo ligamento colateral interno y en el bostezo lateral veo ligamento colateral externo. Entonces, acá lo que hago es un varo, ¿no es cierto? Un varo. Y acá hago un valgo. ¿Está bien? Y nos dice, si ustedes se han dado cuenta ahí, cuando lo hago en extensión, no separo de los componentes del ligamento cruzado anterior ni del componente ligamentario que quiero observar, pero si lo flexiono en 30 grados, es más específica. ¿Está bien? Entonces, lo ideal para separar los ligamentos laterales del resto de ligamentos, hacerlo en flexión de 30 grados. Los meniscos, hay una serie de pruebas, pero la más importante que quiero que se acuerden es la Murray, que me permite ver lesión meniscal interna y externa. Miren, primero cogemos a la rodilla con una mano, con la otra al pie, lo llevo a una flexión de 90 grados, y con mi dedo pulgar palpo la parte externa de la línea interarticular y con mi dedo índice la parte interna. Hago una rotación. Si hago rotación externa y siento dolor en la parte interna, hay lesión del menisco interno. Si hago rotación interna y siente dolor en la parte externa, en la línea articular externa, hay lesión del ligamento externo. ¿Está bien?
La de Apley consiste en hacer tracción, rotación interna y externa, ¿ya? Y comprensión, para también descartar lesión del ligamento, perdón, del menisco interno o externo, ¿ya? Igual, hago comprensión, primero tracción, comprensión, ¿ven? Y rotación. Si roto hacia interno, el dolor va a estar en el menisco externo. Si roto hacia externo, el dolor va a estar en el menisco interno. Diagnóstico para hacer, llegar a un diagnóstico específico de una gonalgia. Primero radiografías, hay que detectar primero enfermedades articulares degenerativas. Pueden ser útiles en procesos como artrosis o específicos como calcificación meniscal o del cartílago, en una condrocalcinosis, por ejemplo, pero su interpretación siempre se debe realizar en relación clínica. O sea, siempre hay que tener clínica, radiología o clínica, estudios de ayuda diagnóstica. La tomografía también nos ayuda para descartar, por ejemplo, fracturas por estrés. La ecografía para ver presencia de derrame articular, sobre todo cuando hay dudas, ¿no? Y también para evaluar, por ejemplo, a nivel del hueco popliteo, para ver si hay un quiste de Becker. La resonancia magnética es insustituible para el diagnóstico de procesos mecánicos, como la osteocondritis disecante o la patología intraarticular mecánica, ¿no? Ya sea sobre todo para meniscos. Puede poner de manifiesto también una infección o un tumor. Puede dar la clave para el diagnóstico de procesos poco frecuentes como la sinovitis bilateral pigmentada, que es un proceso más que todo degenerativo y maligno. Por ejemplo, en esta imagen, la resonancia, vemos acá, vemos acá que hay lesiones óseas, vemos lesiones del platillo tibial, ¿no? Acá tenemos el cóndilo femoral interno, el platillo interno, ¿ya? Y vemos también esta imagen acá, clara, que vemos que hay una inflamación a nivel de la articulación. Acá podemos observar en la imagen B, vemos acá que hay una inflamación de la sinovia, una sinovitis B, por eso se ve blanco algodonoso, y esta parte negra es presencia de derrame. Acá también vemos una lesión osteocondral, vemos también lesiones contrales a nivel de la cabeza del fémur, y acá vemos de derrame, ¿no? Derrame, la parte blanca de derrame. Acá también esta flecha nos está indicando que hay lesión del cartílago. En esta imagen vemos una calcificación a nivel subcondral, un osteofito. En esta imagen E vamos a observar hay lesión medular del cóndilo interno. También hay una lesión a nivel meniscal, ¿no? Y acá vemos, quiero que se den cuenta acá, miren acá la forma del menisco, es un triangulito, pero acá está negro y claro, no hay nada opaco. Pero miren acá en esta imagen, esta parte del menisco. Yo veo acá una parte blanca. Esa parte blanca me está indicando que hay una lesión del menisco, ¿ya? Entonces, de repente ustedes no están familiarizados tanto con esto, pero siempre, cuando vean una resonancia, mirar esto, mirar las partes blandas. Miren los cambios de colores, miren esto. Siempre ver que hay edema, eso. Por lo menos eso nos va a ayudar a hacer un diagnóstico, ¿ya? Esta es una tomografía, ¿no? Que me permite ver, mire, cómo hay degeneración articular. Acá vemos, miren, comparen este menisco y comparen este menisco, ¿ven? Miren acá está este triangulito, este es un menisco. Está limpio, pero acá miren esta imagen. Esto me está indicando que hay una lesión del menisco. Bueno, parte externa, cóndilo femoral externo, platillo externo, menisco interno, perdón, menisco externo, este cóndilo femoral interno, ¿no? Platillo medial, acuérdense que el platillo medial está más bajo que el platillo lateral, ¿no? Por la misma posición del cóndilo femoral, y acá esta lesión del menisco. Entonces, ya vimos que no solamente es la parte, como le dije, hay que ayudarnos de la parte radiológica, también hay que ayudarnos de laboratorio, ¿no? Entonces, cuando yo veo una rodilla que está hinchada, ¿qué tengo que hacer? Tengo edema, ¿no? Sé que hay líquido en la rodilla.
Lo primero que tengo que hacer es, en algunos casos, realizar artrocentesis, ¿no? Sobre todo si es una infección, para descartar si hay una artritis séptica. Entonces, y tener en cuenta, recordar, ¿no? Esto más que reumatología, creo que esto lo han llevado ya, saber diferenciarlo cuando hay un líquido sinovial mecánico de un líquido sinovial inflamatorio, básicamente. El mecánico, ya saben que es de color amarillo cítrico claro, como un líquido normal, viscoso, recuerden que es viscoso, con menos de 1000 células por mililitro, a comparado del normal que es menor de 200 células por mililitro, ¿no? Que nos indica un proceso mecánico. Las polimorfos nucleares menor del 50%. Puede haber cristales de pirofosfato cálcico, es estéril, no hay bacterias en el líquido sinovial mecánico. Se puede ver artrosis, acondrocalcinosis, algodistrofias, necrosis, fracturas. Y el líquido sinovial inflamatorio es turbio, a veces llega a ser puriforme, la viscosidad está disminuida, mayor de 2000 células por mililitro, puede llegar hasta, en algunos casos, hasta 50.000 cuando es un proceso ya infeccioso. Polimorfos nucleares más del 50%, también podemos encontrar cristales, tanto de pirofosfato cálcico como urato de sodio. Puede haber gérmenes, ¿no? Y en estos casos, ¿cuándo se presentan? Cuando hay reumatismo por depósito de microcristales, en los reumatismos inflamatorios, como la artritis reumatoidea o la artritis séptica también puede presentarse. ¿Hay casos de líquido sinovial hemorrágico? Sí, cuando hay sangrado. ¿Qué casos? Por ejemplo, cuando hay un traumatismo de rodilla, pero en este caso estamos hablando de gonalgia no traumática, ¿no? Entonces, pero recuerden, en un traumatismo siempre vamos a encontrar sangre en la rodilla. ¿Cuándo puede ser no traumática? En los procesos hemorragíparos, ¿no? Como los pacientes que tienen deficiencia de los factores 9, la mayoría de las veces puede ser mecánico, comportamiento mecánico hemorrágico, ¿no? Pueden ser, deberse a pinchazos vasculares, anticoagulantes, hemorragia, hemangioma sinovial, sinovitis bilunar, enfermedad hemorragípara, y el líquido sinovial puriforme, como es pus franca, ¿no? La mayoría de veces es inflamatorio, mayor del 50% de polimorfos y están alterados. Esto puede ser deberse a una sepsis, ¿no? Entonces, siempre comparar eso para hacer un diagnóstico. Entonces, vemos la clínica y las ayudas diagnósticas. Entonces, teniendo eso, ya hice mi anamnesis, mi historia clínica, me ayudé de mi ayuda diagnóstica con mis radiografías, con mi líquido sinovial, si es que fue necesario o no. Entonces puedo llegar a que una gonalgia no traumática puede tener origen en la rodilla o de otro origen, que puede ser a nivel radicular, el dolor puede estar en la columna, ya sea una lumbociatalgia, ¿no? por una hernia discal, por ejemplo, puede ser a nivel de retroperitoneo, ya sea el psoas o pelvis o coxofemoral. El más frecuente es de origen coxofemoral, recuerden. Si yo tengo un dolor de rodilla y no encuentro nada a nivel de rodilla, lo más probable es que sea coxofemoral, ¿ya? Si la gonalgia no traumática es de origen de la rodilla, hay que ver si es articular o periarticular. Si es periarticular, puede deberse a una tendinitis anserina, una tendinitis rotuliana, una bursitis rotuliana, una tendinitis del bíceps femoral. Y si es articular, hay que ver si es degenerativo o inflamatorio, ¿no? Si es degenerativo, la gonartrosis, inflamatorio, infecciosa o inmunológica. Y también otras causas, como el síndrome complejo doloroso regional, la artritis por vecindad o la lesión ósea periarticular. Entonces, 3 pasos para hacer el diagnóstico de gonalgia. ¿Cuáles son? ¿De dónde previene el dolor? ¿El dolor previene de la rodilla o de otro origen? Entonces, hay que hacer una evaluación de la gonalgia, la cual es clínica, básicamente clínica. La anamnesis y la exploración son los elementos que definen si el dolor procede de la rodilla o de otra localización. Y la presentación más frecuente de gonalgia no originada en la rodilla es patología de la cadera. Luego que hacemos eso, si el dolor está en la rodilla, hay que preguntarnos si el dolor es articular o periarticular. La causa más frecuente del dolor periarticular es la bursitis o la tendinitis anserina. ¿Ah? Entonces, hay un dolor selectivo en la cara interna proximal de la tibia, en la zona anatómica de inserción de la pata de ganso. En la zona interna, hay que buscar si el dolor es en la línea articular interna, podemos pensar que es del menisco interno. Si es en la cara anterior, el tendón rotuliano.
Recuerden que en la bursita hiperpatelar hay inflamación franca sobre la rótula, que se puede confundir con una artritis de rodilla. Pero hay que recordar que la inflamación solo está circunscrita a la bolsa y no hay derrame articular. En la cara posterior, recuerden que hay que evaluar si hay un quiste popliteo o hay una tendinitis del bíceps femoral en la inserción de la cabeza del peroné. Entonces, si el dolor es articular, hay que preguntarnos si es mecánico o inflamatorio. Entonces, la exploración nos orienta hacia una gonartrosis si hay captación articular y hacia una patología mecánica fundamentalmente a través de las maniobras meniscales, ¿no? Hemos mencionado. Entonces, ¿cuáles son los elementos claves para diferenciar los problemas mecánicos de los inflamatorios? La presencia o no de derrame articular y el análisis de líquido sinovial. Si hay derrame articular, el análisis sistemático del líquido sinovial determinará la naturaleza mecánica o inflamatoria del proceso y nos podrá dar un diagnóstico concreto si el estudio microbiológico o el estudio de cristales es positivo, ¿no? Entonces, característica de un dolor mecánico. Cuando yo tengo un dolor articular sin derrame articular o con derrame articular mecánico, la causa más frecuente es la gonartrosis, ¿no? O una osteocondritis discante, o también una patología intraarticular mecánica como una meniscopatía. ¿Debo observar signos de gonartrosis? Sí, pero no me implica que las manifestaciones clínicas me dejen de tener en cuenta que puede haber otro tipo de patología. O sea, si yo veo radiografía y pienso que es gonartrosis, y veo que hay signo de gonartrosis, no debo dejar de pensar que puede deberse a otras causas. Debo también hacer un examen clínico para ver que no se deba a otra causa mecánica. ¿Ya? La presentación clínica del dolor agudo con derrame articular mecánico, la radiografía, como le dije, muchas veces es normal o con discreto signo de artrosis. Plantear realizar una resonancia magnética cuando quiero hacer un diagnóstico precoz de una osteocondritis discante o si quiero descartar una patología meniscal. Si el dolor es inflamatorio, acuérdense que es básicamente hacer un análisis del líquido articular. Hay que ver si tiene cristales positivos, cómo está la microbiología y si hay cristales y el cultivo es negativo, ¿no? Siempre ver el curso, la afectación de otras articulaciones, la analítica, las exploraciones complementarias, para hacer un amplio diagnóstico diferencial de las osteopatías inflamatorias. Este es un cuadro, solamente para que tengan referencia de todas las patologías que se pueden presentar como diagnósticos, ya sea de tipo mecánico o tipo inflamatorio. En cuanto al tratamiento, cuando estamos en las primeras etapas analgésicos, podemos ayudarnos también de la terapia para fortalecer los músculos alrededor de la rodilla, ejercicio para corregir los patrones de movimiento, plantillas ortopédicas, se pueden usar diferentes tipos de rodilleras para estabilizarlas y proteger la articulación de la rodilla. Las infiltraciones pueden hacerse con corticoides, con ácido hialurónico, puede ser también con plasma rico en plaquetas. Y cuando estas medidas fallan, a veces hay que recurrir a la cirugía, que puede ser una cirugía artroscópica, que me va a permitir extirpar cuerpos sueltos, tratar patología meniscal, o si estas medidas lo requieren, cuando hay una artrosis unicompartimental, puedo recurrir a una cirugía de reemplazo parcial de rodilla o un reemplazo total cuando hay una artrosis severa a nivel de los tres compartimentos, ¿no? Otro de los tratamientos quirúrgicos son las osteotomías. ¿Alguna pregunta?